Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que va por tercer año consecutivo en el aire, de AM 1220 Ecomedios y redes sociales, todas, incluido YouTube. Bueno, hoy con un programa muy interesante, un tema muy actual, el tema de las prepagas, de la crisis y cómo afrontarla y cómo salir de ella, ¿no? Pero bueno, para que hablen los que saben, le vamos a dar la palabra, ya lo veo, al doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro de las Ciencias, está Jorge Neira, está el doctor Kaufman y el doctor Rubén Torres, también ya ahí está entrando también. Así que buenas tardes, Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, doctor Jorge Neira, coequiper de todos los días, y bueno, y junto a Rubén Torres y Marcelo Kaufman, que es un lujo no solamente para nosotros, sino para los escuchas. Como bien señalás, Horacio, y felicitaciones por tu tarea de producción. Vamos a ganar los minutos pertinentes con la experiencia de diagnóstico y posibles soluciones a la situación que se está viviendo. Eh, a todos ustedes, muchas gracias. Jorge Neira, tu programa. Bueno, muchas gracias Miguel, gracias Horacio, hola Rubén, hola Marcelo, muchas gracias por estar acá como siempre. Hola Jorge, Difícil, buenas tardes. Hola Rubén. difícil, Hola Jorge, un abrazo, buenas tardes. Hola Marcelo, ¿qué tal? difícil ¿Cómo este andas? problema para empezar a hablar del problema de salud, ¿no? Porque da la sensación de que uno no tiene en la novela de Sherlock Holmes, algunos de los episodios de Conan Doyle decía que lo importante para el detective era encontrar el hilo rojo de la madeja, ¿no? Que era el punto donde uno podía tirar y llegar, digamos, al origen de la madeja. ¿Y dónde está el hilo rojo ahora, no? Rubén, ¿querés hacer un resumen de la situación actual? Porque, bueno, ya sabemos el tema de las prepagas, sabemos el tema de lo que pasó, de lo que está pasando, de las idas y vueltas. Parece que esto fue como digamos, a mí siempre me dio la sensación, y lo conversamos algunas veces, de que tanto echarle la culpa a los médicos del gasto de salud por el uso de la lapicera, como pensar que la cosa se arreglaba liberando la cuota de la prepaga, no entendía a dónde estaban dirigidas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo ves vos el problema hoy, Rubén y Marcelo después? Me gustaría saber cuál es la opinión, la tuya más global, por ahí la de Marcelo un poco más acotado, lo que significa diagnóstico por imagen. Gracias Jorge, buenas tardes a todos. A ver, yo voy a ser aburrido, como es habitual, Jorge, pero voy a usar tu imagen del círculo rojo, del hilo rojo, perdón. A ver, ¿cuál es el hilo rojo del problema que estamos afrontando hoy? El hilo rojo del problema que estamos afrontando hoy es la ausencia del Estado, no el costo de la medicina prepaga ni el honorario de los médicos. Claro. Es decir, si el Estado, que hace más de 40 años ha abandonado a la política pública de salud como un eje central de sus políticas, se hubiera ocupado de esto en los momentos en que debió ocuparse en forma realmente responsable, hoy no estaríamos discutiendo esto que parece ser una banalidad, que es cuál es el precio que debe pagarse por las cosas o cuáles son los honorarios que deben recibir nuestros profesionales, y no solo nuestros profesionales, sino todos los trabajadores del equipo de salud. Sí, Lo sí. cierto es que esa ausencia del Estado en su obligación de sostener el derecho de todos los ciudadanos argentinos a acceder a una salud de calidad homogénea para todos los argentinos, ha hecho que, como es lógico y como sucede en todo sistema social, los ciudadanos hayan buscado cubrirse ante esa falencia. Una de las formas de cubrirse de esa falencia fue acceder a la medicina prepaga, que en otros países es nada más que un mecanismo complementario o suplementario de aquello que el Estado brinda con iguales niveles de calidad para todos los ciudadanos.
Y entonces hoy nos encontramos ante un gobierno que ante una situación planteada y fruto de este olvido, opta por aplicar lo que es su creencia, que es que el mercado puede decidir libremente las condiciones de transacción. Allí yo tengo una objeción para hacer, y creo que el señor presidente, que es un experto en economía, no puede ignorar esto. El mercado de la salud es un mercado que tiene fallas transaccionales intrínsecas que hace que deba ser sometido a algunas regulaciones, por supuesto inteligentes, que moderen esas fallas. Lamentablemente esto no ha sucedido y la otra perspectiva que en general plantea este gobierno, que es la de la no transacción, ¿a qué me refiero? Creo, y ustedes me han escuchado decirlo en numerosas oportunidades, que la resolución de los problemas del sistema de salud argentino implica generar una mesa a la cual estén sectados todos los actores y que allí nos pongamos de acuerdo en cuál va a ser el futuro del sistema de salud. Y lamentablemente esto no ha sucedido. Entonces creo que ahí, Jorge, tenés un pequeño resumen a pinceladas gruesas de cuál es la situación que estamos afrontando. Sí, sí, yo coincido plenamente con el diagnóstico que vos hacés porque yo creo que esa es la situación real. ¿Y cómo estamos desde el punto de vista del diagnóstico por imágenes, que es algo tan importante, digamos, y que creo que tiene, digamos, alguna característica especial, digamos, en esto por lo que significa la inversión y por lo que significa el mantenimiento preventivo, sobre todo, de los equipos y cómo se hace para que esto se pueda, digamos, no solamente el tema de la actualización, sino también del mantenimiento preventivo y cómo se hace, cómo está la situación hoy, Marcelo, en este sector. La definición es que nunca habíamos estado peor. Hoy tenemos la tecnología por distintos motivos atada con alambre. Venimos de un periodo de falta de repuestos, de mucha demora post pandemia por temas logísticos, por temas de importaciones, de hacer el mantenimiento de equipamiento como corresponde. Durante mucho tiempo, en el año 22 y 23, hubo equipamiento que estuvo absolutamente parado por falta de una pieza. Lo hemos vivido en absolutamente todos los niveles de complejidad, tanto del ambulatorio como de la internación. Yo trabajé duramente con el gobierno anterior, tanto en Secretaría de Comercio Interior como con el Ministerio de Economía, para demostrar de alguna manera que no era lo mismo las importaciones de equipamiento que la importación de partes para mantener la actividad de la base instalada de equipamiento. Y por si fuera poco, cuando empieza a abrirse un poco la importación de los repuestos, pasamos a un nivel de que el dólar costaba 360, pasamos a 850. Que esta estampida, de alguna manera, cuando vos tenés calculado cuántos estudios necesitás para pagar el abono de mantenimiento, con las partes correspondientes mensualmente, y en el caso, por ejemplo, de un tomógrafo, decía yo necesito 100 estudios mensuales para poder hacer frente, un cálculo que hacemos algunos. De golpe y por razón te diste cuenta que necesitabas 400 estudios y lo que durante mucho tiempo en la Argentina el Q reemplazó al precio de los aranceles bajos, el Q ya no te alcanza para poder sostener la tecnología como corresponde. De vuelta, aunque parezca mentira, de alguna manera nos estamos quedando atrasados, nos estamos cayendo del mundo tecnológicamente. Si yo te cuento anecdóticamente, y no quiero ser autorreferencial, en 2 meses y medio quemé 4 tubos de tomógrafos, de Claro, distintos tomógrafos. sí, obvio. Para que tengas una idea, uno de esos tubos cuesta 160 millones de pesos, te lleva la mitad del estudio prácticamente de un paciente, el costo del tubo,
y un tubo vive, en el mejor de los casos, 1 año y medio, 2 años. Por lo tanto, el costo del mantenimiento de un equipo aplicado al arancel de un paciente se ha distorsionado totalmente. Ahora, yo quisiera reflexionar más allá de la tecnología médica, que lo sufrimos no solamente en lo que hace al diagnóstico por imágenes, cualquiera de los elementos que necesitas hoy en una terapia intensiva, un monitor, un multiparamétrico, una mesa de anestesia, cualquiera de ellos se han ido de escala en la ecuación aranceles de reembolso prestacional versus lo que es el costo de la tecnología. Pero yo me quiero meter un poquito, y si ustedes me disculpan, acompañando y ahondando lo que dijo Rubén tan claramente, el Estado no importa si ha estado presente o ha estado ausente, el Estado siempre se ha equivocado con el sector salud, porque 18 años de medicina prepaga, populista, regulada, y teniendo las empresas de medicina prepaga por debajo de los índices de inflación, haciendo que sea más económico para quien derivara sus aportes de una obra social sindical a estar en la medicina prepaga, te da la pauta de que tuviste el perro enjaulado durante 18 años, no le diste de comer y cambiaste el paradigma abriendo la puerta del perro, y el perro estaba desesperado por comer. Por lo tanto, lo que quiero decir, y haciendo un poco de mención, ya que te gusta tanto la lectura, a un libro de Edward Del Bono que se llama 6 sombreros para pensar, me puedo poner del lado del asociado a la medicina prepaga, me puedo poner del gobierno pensándolo políticamente, me puedo poner del lado de las autoridades de salud, o me puedo poner del lado del prestador médico, que es el que mejor conozco. Entonces, dependiendo del sombrero que me pongo, es cómo voy a ver esta historia. La primera definición es que venimos de un error tras otro error. Ni uno ni otro han acertado, ni en la política regulatoria, ni en la política desregulatoria, porque es un error liberar en un decreto como el 70 el precio de la medicina prepaga y no ponerle un marco referencial. Y es un error de parte de la medicina prepaga querer recuperar lo que ningún argentino ha podido recuperar en el último año, para decirlo lisa y llanamente, donde tuvimos una inflación de 211%, la medicina prepaga recibió el 137% y los prestadores 118%, por lo tanto, el IPC por debajo del costo salud y lo que recibimos todos nosotros por debajo del IPC. Se han equivocado en querer recuperar en 4 meses esta diferencia abismal que había entre aranceles e índices inflacionarios. Le quiero agregar, y a modo de entendimiento de qué pasó en la medicina prepaga, porque algo escuché, algo participé, algo dialogué como prestador, porque somos los prestadores fundamentalmente en la estructura de costos de la medicina prepaga, quien necesitamos de alguna manera recomponer nuestros aranceles desde las instituciones polivalentes a las de diagnóstico por imágenes, y ni que hablar del médico y el recurso humano que tan importante es en nuestro sector. Ahora, para recomponer este sector se necesita plata. O sea, vos podés poner cualquier tipo de regulación, pero si no le pones recurso, mal que mal vas a poder arreglar las cosas. Entonces, si hay alguien que en el primer cuatrimestre, poniéndome el sombrero de prestador, le hizo llegar agua al molino del prestador médico, fue la medicina prepaga. La desregulación sonó como canto de sirenas. Lo que pasó es lo que pasó, que somos argentinos, queremos recuperarnos rápido,
Y a la vista de todo lo que estaba pasando en el resto de los costos, hablo alimentos, hablo combustibles, hablo servicio, la medicina prepaga pasaba seriamente desapercibida hasta que nos damos cuenta que tocó el bolsillo de la clase media y hay un sombrero que aparece que es el sombrero de la política, que la clase media empezó a tocar el parche, como fue el cacerolazo en alguna oportunidad, y no hay ningún político que se banque esto. Esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha pasado así, y quiero hacer un pequeñísimo comentario adicional. Cuando vos estás 18 años regulado y le abrís la puerta al perro para que salga a comer, tenés miedo porque no sabés competir y no estás preparado para competir. Entonces, de la manera que tenés que salir es de una forma ordenada, porque durante 18 años te metieron un PMO, te regularon los precios para todo el mundo, todo fue igual para todo, no importa el menú que le des, ya sea prestacional o donde internes o donde atiendas. Entonces, salir de eso necesitaba ciertas reglas de juego que al gobierno le parece bien la palabra cartelización y a mí me parece más que cartelización la palabra ordenamiento hasta poder estar preparados para competir. Eh, yo no veo la cartelización en sí porque de hecho muchas prepagas salieron con valores mucho más bajos, con 50% de descuento en los primeros 3 meses, después pegaron una aceleración. Hay algo de todo, hay algo de todo, y yo creo que hoy estamos como estamos y como dijo muy bien Rubén Torres, si no nos sentamos todos alrededor de una mesa en donde el gobierno quiera escuchar el diálogo y quiera escuchar nuestras opiniones, no vamos a encontrar una solución y vamos a seguir teniendo parches. No, absolutamente. Sobre todo porque, como vos decís, yo comparto lo que decís en el sentido de que, de lo del perro, digamos, este, yo me acuerdo que hay un libro que se llama La mujer justa de Sandor Maray, que es el mismo episodio contado por tres personas diferentes, con tres visiones diferentes del mismo episodio, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo que pasa, porque claro, cada uno lo ve desde su lugar, y a mí me parece que acá además hubo un tema que fue que la transferencia de los aumentos no se hizo hacia el sector laboral, y entonces ahora está el tema, bueno, ahora que tengo que ir para atrás te voy a bajar lo que te aumenté, con lo cual eso genera una situación de mucho desgaste para el personal de salud que viene atrasado de hace mucho tiempo, porque si la medicina prepaga estaba atrasada, los salarios de los profesionales están atrasados toda la vida. Y yo coincido con Rubén, no hablemos del profesional médico, hablamos de todos los profesionales del equipo de salud, ¿no? De hecho, el más vulnerable del equipo de salud es el médico porque es el que no tiene ningún tipo de representatividad gremial. Porque bueno, las enfermeras tienen FASA o tienen APSA y el médico no tiene nada, porque salvo los anestesiólogos que tienen un sistema propio, digamos que lo sostienen bastante y que pauta la diferencia, digamos, entre profesionales con un salario adecuado y el resto, los profesionales de medicina no tienen ningún representante ni nacional ni local, digamos, que los defienda de las situaciones que de las situaciones por las que están pasando. A mí me parece que de cualquier manera, digamos, estamos hablando de un porcentaje pequeño de la población, que es cierto que le toca el bolsillo a la clase media. Bueno, de hecho, el tema de la alarma pasó porque cuando le llegó la factura al ministro de Economía dijo, ¿cómo tengo que pagar tanta plata por la prepaga, no? Y a mí me parece que lo que pasó es, yo creo que la cartelización existe, pero sobre todo existe no en todas las prepagas, pero sí sabemos en cuáles, que son las prepagas de mayor convocatoria de asociados, digamos. Me parece que es cierto que hay una cierta cartelización porque uno lo vive en los salarios. Porque siempre pasa cuando vos decís, bueno, ¿cuánto le están pagando en cuidados intensivos a fulano? Bueno, averiguan tal lado, averiguan tal lado y averiguan tal lado. Porque de ahí es donde salen los valores. Pero me parece que de cualquier manera, lo que a mí me da cierto escosor es qué pasa con la seguridad social y qué pasa con el hospital público. Porque la seguridad social con la disminución del empleo es un problema, porque ¿de dónde van a sacar la plata? Y segundo, ¿qué va a pasar con el hospital público? El hospital público va a seguir recibiendo
la plata del Estado, pero con lo que hay me parece que no va a alcanzar, porque esto de que no hay plata es para todos. Entonces, no sé cómo lo ves vos este tema, ¿no? Este desbalance, porque está claro el avance que se hizo sobre la desregulación de la prepaga, pero nadie sabe lo que va a pasar con el sector de la seguridad social ni con el sector, ni con el sector público, ¿no? Jorge, ¿puedo agregar un complemento a tu pregunta? Así responden Of los course, amigos. por supuesto. Eh, Al diagnóstico que dieron acertado Rubén y Marcelo y complementado por vos ahora en una síntesis excelente, me gustaría que a la pregunta de Jorge le agreguemos cómo ustedes están viendo la situación del afiliado paciente en relación también a los ingresos, porque si acá hubo como señaló bien Marcelo, una afectación a la clase media, aunque sea, hablan del 15% de la población del país o proporciones incluso menores, me parece que acá en a la mesa que se refiere Rubén, hace ya varios meses y años, me parece que está faltando esa representación, no se me ocurre cómo puede ser, pero ¿qué percibieron ustedes respecto a ese afiliado que quedó fuera del sistema y hoy se está discutiendo cómo vuelve al haber rebaja de evolución de aumento, está tratando de solucionarse ese problema? O sea, agrego con esto que hubo una desprolijidad en todos los niveles. Me parece que a lo mejor a tu pregunta, Jorge, se le puede sumar a tanto Rubén como a Marcelo cómo pegó esto en el paciente y cómo lo devolvemos al sistema. Absolutamente. Rubén, te escuchamos. Sí, a ver, yo coincido absolutamente con tu preocupación, Jorge, y creo que es la principal preocupación si uno mira el contexto del sistema de salud globalmente. Es decir, como muy bien tanto vos como Miguel decían, el aspecto del aumento de las cuotas de la medicina prepaga es un aspecto que impacta fuertemente en la clase media argentina, afecta entre el 12 y el 15% de la población. Ahora, a mí me preocupa mucho más qué pasa con el 75% restante, como muy bien vos decías. Es decir, a ver, nosotros podemos desregular el mercado de la medicina prepaga sin abrir juicio o valor sobre esto, si es bueno, es malo, se debe hacer de esta manera o no. Ahora, el sistema de medicina prepaga está sometido a una adhesión voluntaria que con el reacomodamiento de las cuotas puede mejorar su condición o no. Esta situación no se corresponde con la seguridad social, donde en todas sus formas está el 60% de los argentinos, porque allí el ingreso está regido legalmente por los aportes y contribuciones. Como muy bien vos dijiste, Jorge, hay una caída de los niveles salariales, una caída de los niveles salariales en dólares, lo cual afecta, digamos, los ingresos de las obras sociales. Y esto claramente, bueno, va a afectar la calidad de la prestación. Y te quiero Y esto, preguntar una cosa sí, adicional a lo que dice Rubén. El tema de esta ley laboral, digamos, donde se le va a pedir al empleador que le agregue, no sé si un 8% para el seguro, como si una especie de seguro de desempleo. Yo no conozco los términos técnicos específicos, pero ver como una carga mayor. Quiere decir que el empleador no solamente va a tener que mandar su porcentaje de la seguridad social, sino que además va a tener, con lo cual eso se arregla siempre fácil, porque a pesar de que tiene que ser el empleador, el problema del salario va a bajar. sí, yo no puedo abundar sobre esto, no conozco exactamente el proyecto, conozco sí los términos generales. De cualquier forma, ahí habría que evaluar, es decir, las ventajas que el empleador puede tener, porque esto mejora las condiciones de despido, desvinculación de los trabajadores, teóricamente en el peso que esto tiene sobre las empresas. Pero quiero dejar de lado esto. Vuelvo a tu lógica, Jorge, con el tema de ese 60% de la seguridad social que no puede mejorar sus ingresos porque está atado sin duda a los aportes y contribuciones que fija la ley.
Más o menos. Por otra parte, me refiero al 30% de los argentinos, o el 20 y pico por ciento de los argentinos, que tienen como única posibilidad de atención el sector público nacional, provincial y municipal, que además se ve sobredemandado por la caída de los pacientes de las prepagas que no podrán hacer frente a los aumentos de las cuotas y por la caída de calidad de las obras sociales, lo cual va a generar una sobredemanda y también una afectación de la calidad de las prestaciones de un hospital público que todos sabemos con claridad que si bien ha cumplido un papel relevante en el sistema de salud argentino, no está preparado para afrontar una sobredemanda de estas características. Ahora, como finalización a tu pregunta y para no ahondar más en el tema, yendo otra vez a una imagen. Me da la idea de un partido de fútbol en el cual el juez, el árbitro se retiró de ese partido de fútbol y durante ese lapso se hicieron goles a favor, en contra, se pegaron patadas, se cometieron fouls y demás. Y ahora que están caídos los jugadores, que están tirados, algunos de ellos quebrados y demás, ahora el juez vuelve a entrar a la cancha y pretende solucionar el tema. Quiero decir con esto que la ausencia de rectoría del Ministerio de Salud Nacional no la achaco solo a este gobierno, la achaco a varios años, te diría casi a los 40 años de democracia en que el juez estuvo fuera de la cancha. Y creo que es momento de que ese juez vuelva, pero con una mirada inteligente, que, repito, convoque a todos los jugadores y que con la misma lógica, a ver, meridiana con que Marcelo planteó la situación del sector prestador recién, creo que todos nos podríamos entender y tomar decisiones inteligentes si hubiera vocación para hacer esta situación. No entiendo por qué no se decide esto. Rubén, yo creo que perdón. hay un tema. Sí. No, Jorge, después del corte, que Rubén planteó el tema de la mesa con todas las patas necesarias, a lo mejor podemos ahondar, ese sería el qué. Rubén, anda pensando a ver cómo se podría pensar y ejecutar el cómo, o sea, quiénes serían los actores y las obligaciones del Estado, como vos decís, con el eufemismo correcto del árbitro que se fue al vestuario. Tenemos... Yo antes de la mesa y ya nos vamos, me gustaría pensar un poco, porque hay estrategias que son de bajo costo y alta eficiencia, como es la informatización del sistema, en una situación de crisis donde una información del sistema no es tan onerosa como para que no se pueda poner en práctica y nos pondría en claridad, digamos, de dónde hay que comenzar a hacer las cosas más imprescindibles. ¿Cómo lo ven esto? ¿Qué les parece? ¿Cómo se hace para que la gente del Estado entienda que alguien tiene que regular este tema de la informatización del sistema, que me parece que redundaría en una costo-efectividad distinta? Eso lo dejamos para después de la pausa. Nos vamos a la pausa entonces y nos vemos en unos minutos. Muchas gracias a ambos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y terminado el corte comercial, continuamos con el programa. Muy rico y muy interesante, así que continuamos, Jorge, si te parece. Bueno, entonces teníamos dos cosas. Una era hablar de la mesa, y me parece que lo podíamos dejar para el final como una recomendación. Y la otra, cuáles serían las herramientas indispensables e imprescindibles para empezar a implementar ahora, digamos, en esta situación de crisis. Así que Marcelo y después Rubén. Marcelo, estás muteado, ¿eh? Sí, no pude por cuestión de volumen escuchar tu consulta. Si me la podés No, repetir. estábamos hablando que como quedamos antes del corte, hablar de dos temas. Una era, digamos, el tema de la mesa, y comentó Rubén, y la otra era digamos, la información como una estrategia inicial, como para empezar a ordenar el sistema, que sería algo imprescindible para hacer ahora, pero ¿qué otras cosas imprescindibles o indispensables para hacer ahora habría que empezar a trabajar para lograr, digamos, un equilibrio en el corto plazo, en el mediano por lo menos? Esa sería la primera A ver, pregunta. el sector prestador yo creo que viene trabajando a partir de la pandemia en mucho de lo que corresponde a la informatización. Yo creo que para nosotros la informática tenía en nuestro cuadro de resultado costo cero. Había cero inversión. A vos nunca te llamaba la atención que tenías que invertir en hardware, software, firewall y todas esas palabras que gracias a la pandemia se ha difundido de tal manera y prácticamente hemos mejorado en forma sistémica la atención de los pacientes. El paciente ya no vuelve a las instituciones a buscar las películas, ya los turnos los pide por internet, si estamos hablando de ese tipo de informatización. El otro tema de informatización que ya hemos hablado en más de una oportunidad es la historia clínica única a nivel federal, con todas las problemáticas que ha acarreado los distintos modelos. Hemos hablado mucho de la provincia de Santa Fe, cómo avanzó con el tema de la historia clínica única. A ver, yo coincido con ustedes y tengo la sensación, sin temor a equivocarme mucho, que hay cosas que se hacen es profeso para no saber que existen. O sea, uno no puede cometer tantos errores que el mundo te está mostrando que hay un camino y lo único que hay que hacer es copiar bien ese camino. Entonces yo creo, primero, lo de la informatización, yo creo que es algo imprescindible. No hay chance de que podamos avanzar si no vamos en el camino de la historia clínica única con detractores, con apoyadores seriales. A mí no me importa, es el camino que hay que tener. El otro camino, que es el que no estoy viendo, es el camino del diálogo. En el 2001, con la crisis de después del gobierno de la Rúa, se hizo la mesa social para sacar adelante al país y pareciera que todavía no nos damos cuenta en qué nivel de deterioro o en qué profundidad de crisis nos encontramos, que no sé por qué este gobierno, en los meses que lleva, no está abierto al diálogo. No lo puedo entender. Nobleza obliga. Me he juntado con el ministro de Salud en varias oportunidades. Ahora estamos intentando hablar con las comisiones de salud de diputados y de senadores, pero el diálogo no alcanza con que sea un parchecito acá, un parchecito. Yo creo que este nivel de crisis sanitaria, que creo que todavía no la estamos viendo,
en toda su integridad, porque ustedes hablaron de la seguridad social y eso no va a mejorar mientras no levantemos los 6 millones de empleados en relación de dependencia Claro, aportantes a la seguridad social. Probablemente tenga que decir para los empresarios que a lo mejor haya que aumentar los aportes a la seguridad social para poder hacer sustentable el sistema, pero nos estamos olvidando de las obras sociales provinciales a lo largo y a lo ancho del país que tienen un deterioro, y les quiero contar un poquito lo que está pasando con IOMA, que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, pero así se repite a lo largo y a lo ancho del país. Por lo tanto, tenemos un problema con la medicina prepaga y no me quiero olvidar que de los 6 millones de personas que se atienden a la medicina prepaga, la menor cantidad son afiliados voluntarios. claro, sí, sí. Hay un gran porcentaje que son derivadores de aporte que no lo pueden seguir haciendo cuando el costo adicional sale de bolsillo. Y tenemos otro tanto de afiliados que son corporativos y que es un negocio que no pasa por esta discusión. Pasa por un hecho entre privados que pagan tanto que no sabemos ni cuánto es, pero que no tiene nada que ver con que la cautelar o la superintendencia de salud quiera subir de vuelta al RIN 1.200.000 afiliados voluntarios. Hay otro escenario dentro de la medicina prepaga que probablemente Rubén lo tiene mucho más claro que yo. Me preocupa mucho el PAMI porque claramente en el 2023 el PAMI, ya sea por impuesto al país, que era un número significativo como ingreso, pero que no significa más del 10% de los ingresos que tiene el PAMI, fue el que sustentó de alguna manera al prestador privado de salud. Es más, le voy a decir, gran cantidad de prestadores que ni siquiera eran prestadores del PAMI por cápita aparecieron como prestadores alternativos porque se empezó a cobrar fee for service. Toda esa plata que fue al prestador privado hoy está realmente comprometida porque no sabemos ni tenemos previsibilidad de qué es lo que va a pasar con los aumentos del PAMI en los próximos tiempos. Algunas definiciones conocemos, algunos compromisos hemos tenido que tengo que decir que no se han cumplido, y les diría que si hay algo que desde el punto de vista empresarial me pone con cierta ilusión, es la imperiosa necesidad del acomodo de la macroeconomía. Que nos guste o no nos guste, bajar de un 25% con recesión o con enfriamiento de la economía a tasas de inflación razonables y acordes, hace que una prestación médica que la cobramos a los 90 o 120 días de efectuada no deteriore su valor. Esto ya es un avance fundamental, pero que no es como el maná que cae del cielo. Esto es fundamental, tener una tasa de inflación razonable en una de las pocas industrias que se devenga a 100 y se cobra a 60. Mal que mal, podés acomodar los salarios de los trabajadores, que te quiero aclarar, no se han deteriorado tanto respecto al IPC, pero sí se han deteriorado respecto al poder adquisitivo, ya que el IPC tampoco representa el poder adquisitivo de los trabajadores. Me pone muy triste, pero muy triste, y me siento corresponsable de lo que ha pasado con el honorario médico. Yo como médico y en las instituciones que represento, veo que la paritaria se está llevando parte del recurso, pero no quiero dejar de hablar el gasto de medicamentos que ustedes ya lo han tocado muchas veces en este mismo escenario y que es algo
que hay que sentarse a conversar. No puede ser que el decreto 70 haya sido revisado y que no estemos revisados los precios de los medicamentos. No puede ser que este gobierno no tome cartas en el asunto y diga, muchachos, de esta torta que tenemos y que vale 100, el médico es prioritario. El medicamento también, sí, flaco, pero aflojemos un poco y pongámonos a trabajar, alguien que se ponga a trabajar con todos los intereses que exista con el tema medicamentos de una vez por todas. Sí, a mí me parece de lo que dijiste, yo comparto lo que dijiste y me parece que cuando uno habla de informatización del sistema, digamos, la historia clínica electrónica es una parte. Claro, el estado privado tiene mucho más conocimiento y más necesidad de la informática por muchas cosas, entre ellas porque la facturación está basada en los datos. El sector público, que no tiene idea de lo que es la facturación y la gestión, la verdad que el dato para lo único que le sirve es para exponer sus ineficiencias, con lo cual muchas veces, como vos dijiste, que así como hay gente que la apoya y hay gente que son detractores, bueno, esa es una dificultad que hay que superar, ¿no? Y la seguridad social, que bueno, la seguridad social sí tiene, digamos, una buena capacidad, digamos, en la informatización, pero cuando uno dice informatización del sistema, es conocer todo lo que pasa, porque si no, no se puede seguir más. El otro día fui a dar una charla a un curso de la Ciudad de Buenos Aires y había una representante de pediatría de un hospital, que no es un hospital pediátrico, pero sí es un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, que un antecedente, digamos, de atender chicos, incluso tiene un servicio, digamos, bastante grande, y estamos hablando de la bronquiolitis, ¿no? Y le digo, ¿cuántos pacientes tuvieron el año pasado? Bueno, nosotros no, yo no me acuerdo, no sé exactamente porque no tenemos los datos esos. Digo, ¿y ustedes cómo piden la medicación si no tienen los datos? Bueno, nosotros pedimos, pero claro, pedimos y nos mandaron la tercera parte. Le digo, pero vos no sabés exactamente la cantidad de pacientes que atendiste el año pasado. No, porque eso lo hacemos con un papel que se lo damos a fulano y entonces fulano lo manda. Y cuando vos escuchás esas cosas, decís, bueno, no, no se puede. Y decía, bueno, pero yo no me voy a poner a hacer un sistema electrónico. ¿De quién depende? A mí el sistema no me lo da, el Estado no me lo da. Y acá está la cosa, ¿no? La dificultad en conseguir datos para la gestión, porque en realidad es la única forma de hacer gestión y calidad de gestión y con datos. No sé, Rubén, ¿qué te parece? Sí, coincido, Jorge, y además coincido absolutamente con la visión que mostraba Marcelo, ¿no es cierto? Y me voy a meter, porque creo que no tengo nada más para abundar en la excelente pintura que hizo Marcelo de la situación, me voy a meter en el tema de la mesa. Marcelo recordó con claridad que en el año 2001, ante la crisis, se generó lo que se llamó el diálogo argentino, que generó la posibilidad de que quienes eran autoridades en ese momento, de las cuales yo me contaba, yo era superintendente en ese momento, pudiéramos tomar medidas que estuvieron consensuadas con el conjunto de los actores. Entonces no veo razones para ese impedimento. Sí, tal vez veo un impedimento o una dificultad que puede ser salvada y que yo también he marcado en otras oportunidades. Estamos acostumbrados todos, todos, absolutamente todos los actores, a sentarnos a la mesa de diálogo con la idea de qué cosas vamos a retirar de esa mesa o qué cosas vamos a poder ganar en esa mesa. Creo que la mesa en la situación actual de Argentina es una mesa en la cual todos tenemos que ir dispuestos a ver qué cosas estamos dispuestos a poner en esa mesa para mejorar el sector. Y doy un ejemplo de esto. A ver, Marcelo en una de sus primeras entradas hoy en el programa dijo, a ver, yo tengo que buscar a ver cómo mejoro el Q para poder pagar el mantenimiento de mis equipos. ¿Por qué Marcelo tiene que estar pensando en el Q? ¿Y por qué no pensamos en un precio real, adecuado, consecuente con la calidad de lo que hace Marcelo? Y no pensamos en guías y protocolos clínicos que hagan que el Q se ajuste a las reales necesidades. Claro. Lo mismo sucede con el tema de los medicamentos, que muy bien Marcelo tocó. A ver,
vendemos un montón de cosas en un convenio global con el PAMI o con IOMA y demás. ¿Por qué no vendemos y compramos aquello que realmente prioritariamente requieren los argentinos y que se adaptan a guías y protocolos en las cuales todos estemos de acuerdo? Creo que este es el espíritu. Cuando yo digo vayamos a esa mesa a ver qué ponemos, este es el espíritu que debiera primar. Bueno, No es pero fíjate, quitarle a ninguno derechos, sino simplemente de tratar de transparentar relaciones que por el enturbiamiento, como muy bien Marcelo dijo, que han llevado todos estos años de negociación, hacen que lamentablemente Marcelo tenga que pensar en el Q en lugar de pensar cómo mejora la calidad para tener un precio adecuado. pero fíjate lo que Esa vos es mi- decís, Rubén, lo que vos decís, Rubén, calidad es estructura, proceso y resultado. Estructura es lo que tenés que tener, procesos son las guías de procedimientos y resultados son la base de datos. Fíjate que cuando vos tenés bases de datos endebles, con una estructura que es la que se pudo sostener, digamos, y unas guías que, bueno, que a veces no están revisadas porque son guías, la gente confunde la guía con el manual de la especialidad, y a mí me parece que estas son las cosas con las que hay que empezar a trabajar en tiempos de crisis. Yo creo que esto es básico y el tema es, ¿por qué no hay alguien, no hay algún liderazgo, digamos, en el sector desde el punto de vista público, desde el punto de vista del Estado? Porque yo entiendo que el Estado puede no estar presente y puede ser regulador, pero tiene que marcar la pauta. No sé vos cómo ves este tema, porque hoy el tema del Estado es mala palabra, ¿no? Claro, cuando dice el Estado está demasiado presente, como bien dijo Marcelo y dijiste vos, está presente en muchos lados, pero no en salud, porque en salud la verdad que el Estado no se lo ha visto con muchas definiciones. Entonces, ¿cómo es este tema del Estado versus no Estado? Digamos, ¿qué riesgo tiene, no? Porque si, bueno, nosotros somos liberales y no queremos la presencia del Estado. ¿Y quién va a regular el sistema de salud? Alguien tiene que regular. No sé ustedes cómo ven este tema del Estado hoy, digamos, de lo que significa el Estado hoy para la política. No sé, Marcelo, si querés opinar. Mira, en general trato de no opinar de política porque somos todos directores técnicos de la Argentina. No, pero Eh, no estoy hablando de la política, sino del Estado no, como no, cosa política, ¿no? no. A ver, el Estado como organización rectora para mí es imprescindible. No creo que nosotros podamos prescindir del Estado como órgano rector. Tengo, tengo algunas inquietudes respecto a lo que está pasando y quisiera pensar que lo que está pasando hoy es una página en construcción. ¿Sí? Cuando vos te dicen que necesitas la cobertura de cargos y la toma de opinión, a ver, he visto saltar mucha gente del Estado en los últimos 4 meses por diferentes opiniones. Entonces, no, todavía estoy tratando de poner la mejor de mis buenas voluntades, es cómo se conforma esta página en construcción. Lo que sí te puedo decir es que la página en construcción tenés que hacerla prioritariamente con la gente que sabe de lo que tiene que trabajar. Y me quiero referir pura y exclusivamente al tema salud. Ustedes saben que nosotros hemos vivido de parche en parche. Yo soy miembro paritario hace prácticamente 17 años en el sector ambulatorio de la salud y he tenido diálogos, negociaciones con interlocutores con distintos gobiernos. Lo tuve con el de Cristina, lo tuve con el de Mauricio, lo tuve con el de Fernández, lo tengo ahora. Las condiciones no son la misma cuando tenés un Estado que atiende el teléfono o te recibe para ver qué soluciones encontramos a cuando no tenés. Hoy, por ejemplo, la resolución de no hay plata nos está impidiendo llevar a cabo una discusión salarial de alguna manera, que nadie discute que la gente no lo necesita, porque lo sufrimos cotidianamente cada vez que vamos a un supermercado, llega la boleta de los servicios públicos.
Pero antes nos dábamos vuelta, establecíamos un diálogo con el PAMI, con la obra social X, con el ANSES, con esto, y las cosas medianamente se encaminaban. Yo tengo la sensación de que hoy lo que rige el Estado es la macroeconomía y que lo otro descienda hasta un nivel muy profundo para poder empezar a reconstruir. Y cada vez más pienso que los países que reconstruyeron sobre sus cenizas, como fue Japón, Alemania, Inglaterra de la posguerra, es medianamente lo que nos está pasando a nosotros. Estamos cayendo, 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 cayendo. No quiero meterme en la medicina prepaga porque es nada más que un título en todo lo que nos está pasando en el sector salud, pero vamos a tener que reconstruir fundamentalmente la calidad del recurso humano, los procesos, después de la salida de esta situación que estamos viviendo. De vuelta y como título, me parece que es fundamental no el gobierno, sino el Estado como rector indispensable en actividades como es la de la prestación, la administración, la regulación de la salud humana. No me cabe duda. Marcelo, perdón, Jorge, yo quiero, no es a modo de aclaración, sino a modo de un ordenamiento, que esto va a llevar, si ustedes quieren, más de un programa. No elegimos caprichosamente el tema de la medicina privada, sino que lo elegimos como algo prioritario, porque el resto que bien plantean ustedes, la salud pública, el hospital público, tiene posiblemente un proceso de recuperación o de reingeniería de mucho más tiempo. Eh, Somos absolutamente conscientes que ese 75 o 65% que se refirió Rubén es la prioridad, no solamente por número, pero como vemos todos los días en los diarios, que el ministro de Economía no solamente saca resoluciones a través de la Secretaría de Comercio o la Superintendencia o el Ministerio de Salud, sino que también son opinólogos. Yo trato de darle un toque de lo que estamos viviendo, eh, y que cualquiera de nosotros lo percibe a diario, y me gustaría ahí en algún momento discutir desde cuándo se produjo el tema, por supuesto, del aumento de cuotas, ya lo ubicamos, el retroceso, la devolución, los que quedaron fuera del sistema, pero desde cuándo apareció la demora de 3 meses para los turnos? ¿Desde cuándo apareció la demora de 3 meses para una cirugía? No me ubico haciendo política desde acá, sino que acompaño la seriedad profesional de ustedes, pero saben a qué me refiero. Esto es abarcativo, por eso le pusimos medicina, prestadores y pacientes. ¿Coinciden ustedes conmigo que tenemos que, sin perjuicio de diferenciar claramente la situación de obras sociales y hospital público, que este tema de la medicina privada a lo mejor puede intentarse una solución con esta mesa que Rubén puede armar ahora en un par de minutos y seguirla en otro programa? Pero creo que no podemos seguir sujeto a opiniones del ministro de Economía. Es una forma de sintetizar. Rubén, ¿qué te parece? Coincido absolutamente, Miguel, con este tema. Creo que nosotros discutimos a ver, de la parte que se ve del iceberg. La parte que no se ve del iceberg es la más importante del sistema, que son los pacientes, que son los que están sufriendo las caídas en la calidad, que son los que están sufriendo estos deterioros que vos planteás, demora en los turnos, etcétera, etcétera.
Y bueno, creo que ahí vuelvo a reiterar, el problema es una actitud de rectoría del Ministerio Nacional. Yo voy a ver una comparación. Cuando vos designás un ministro, o cuando se designa un ministro de Economía en Argentina, a ese ministro se le dan la absoluta totalidad de las herramientas para manejar la actividad pesquera, energética, de la macroeconomía, de las finanzas, etcétera, etcétera. Y él puede opinar sobre cada una de estas cosas, cosa que me parece lógico porque hacen a la función final de la economía de un país. ¿Por qué esto no sucede con el ministro de Salud en Argentina? Porque yo me permito recordarles que más allá de de las virtudes de nuestro ministro de Salud personales, de Mario Russo, y profesionales por las cuales tengo un enorme respeto, recuerden que nuestro ministro de Salud fue designado después que fue designado el interventor del PAMI y que fue designado después del superintendente de servicios de salud. Y si ustedes suman el PAMI y en la Superintendencia de Servicios de Salud, ahí tienen casi el 70% de los argentinos que forman parte del sistema de salud. Y un sistema de salud que no es ni público ni privado. La salud pública es la conjunción de los esfuerzos de los públicos y los privados, por lo cual el ministro de Salud tiene que tener en sus manos todas las herramientas para hacer que los esfuerzos del sector público y los esfuerzos del sector privado se potencien para lograr la mejor atención para los argentinos. Jorge Neira. Tenemos una pregunta de Roberto Borrone, que hablaba de si no tendrían que transformarse las empresas de medicina prepaga en seguro de salud, pero me parece que esto queda para un próximo programa, digamos, para charlarlo in extenso. Digamos, yo creo que tendríamos que dejar tenemos 2 minutos, tendríamos que dejar 1 minuto cada uno. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos para la semana que viene? ¿Qué esperarías vos, Marcelo? ¿Qué sería lo lógico esperar? ¿Y qué esperarías vos, Rubén? 1 minuto cada uno. Desde el punto de vista legal, lo que necesitamos es que se solucione lo más rápidamente las controversias establecidas entre gobierno y empresas de medicina prepaga, porque, como dicen ustedes, abajo de todo eso estamos los prestadores, los médicos, los pacientes, el personal de sanidad, y no se puede tener un tema tan crítico en ascuas a la población por falta de resoluciones o porque un juez no se considere competente. Lo que tiene que tener esto es rapidez para darle previsibilidad a la angustia de la gente. Y cuando digo angustia, digo a toda la cadena de valor. Así que espero que esto se resuelva rápidamente y que algunos, si tienen que aceptar que se equivocó, pero que lo corrijan. No podemos, más allá de estar en un problema de falta de sustentabilidad económica, inestabilidad emocional en lo que va a pasar con la cadena de valor en el sector salud. Se necesitan soluciones urgentes y no parches. No podés dejar esto que caiga por su propio peso. Hay responsabilidades. Y me consta que obras sociales, sindicales, nacionales han tenido que ampliar su capacidad operativa por la gente que regresó desde el sector de medicina prepaga a la obra social de origen y no tienen capacidad operativa para atender a esta gente. Bueno, Rubén, cerramos con vos. Así que sé que estamos sobre la hora, coincido absolutamente con la visión de Marcelo y nos vemos en la próxima. Dale, muchas gracias y volvemos a hacer un programa porque me parece que hay mucho para seguir discutiendo. Muchas gracias a todos, Miguel, nos vamos. Gracias. Gracias a todos. Gracias como siempre. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.